Bienvenidos a After Keynote, un podcast para hablar de tecnología con contexto, sin ruido, sin titulares fáciles y sin tener que elegir entre ser un fan ciego o un hater profesional. Hoy quiero responder una pregunta que parece muy sencilla, pero que en realidad nos obliga a volver 2 años atrás y reconstruir una de las historias más extrañas de Apple. ¿Es Siri AI realmente Gemini? Porque Apple nos presentó en 2024 una Siri que iba a comprender nuestro contexto personal, saber lo que había en pantalla y actuar dentro de las aplicaciones. Aquella Siri no llegó, hubo retrasos, anuncios retirados, acusaciones de publicidad engañosa y finalmente una reconstrucción técnica casi completa. Y ahora en 2026 Apple vuelve con Siri AI, pero esta vez lo hace después de reconocer que sus nuevos modelos se han construido junto a Google y que están basados en tecnología de Gemini. Entonces, Apple ha metido Gemini dentro del iPhone, le ha cambiado el nombre y ya está. Todo lo que vimos en la Keynote de 2024 era humo. ¿Apple ha fracasado en inteligencia artificial o puede que llevemos 2 años mirando la pieza equivocada? He estado revisando los informes técnicos de los modelos de Apple, las sesiones para desarrolladores, la documentación de Private Cloud Compute, las notas de las betas actuales, varios papers sobre agentes y también las 2 versiones del conflicto con la Unión Europea. Además, durante mucho tiempo he tenido que leer muchos comentarios por Telegram y he escuchado podcasts, vídeos de gente experta y de gente que trata de indagar sobre este tema, algunas opiniones, todas respetables y muchas acertadas, otras no. Y he discutido mucho sobre este tema. Y mi conclusión es bastante más incómoda que decir simplemente que Apple mintió o que Siri ahora es Gemini. Apple no presentó humo puro en 2024. Presentó piezas reales como si ya formasen un producto fiable. El problema es que la cadena completa, entenderte, encontrar tu información, decidir qué hacer y ejecutar correctamente una acción, todavía era un problema de investigación que nadie había resuelto. Y 2 años después, Gemini aporta buena parte de la inteligencia general, pero Siri AI sigue siendo una arquitectura de Apple. El modelo es solo uno de sus componentes, y esa diferencia puede decidir el futuro de Siri, y es lo que realmente pienso que mucha gente aún a día de hoy no ha entendido. Vamos primero con la respuesta corta. Si preguntamos por el origen tecnológico de los nuevos modelos, sí, pues Gemini es fundamental, porque en enero de 2026 Apple y Google anunciaron una colaboración de varios años. El comunicado decía literalmente que la siguiente generación de Apple Foundation Models estaría basada en los modelos de Gemini y en la tecnología cloud de Google. Apple añadió que después de evaluar distintas opciones había determinado que la tecnología de Google ofrecía la base más capaz. Entonces hasta ahí yo creo que está bastante claro. No estamos hablando de una integración pequeña ni de una consulta ocasional. El linaje tecnológico del nuevo cerebro de Apple Intelligent procede de Gemini. Y yo creo que hay que reconocerlo. Pero si la pregunta es si Siri es la aplicación Gemini disfrazada, pues la respuesta es que no. No existe ninguna prueba de que Siri sea una llamada a la API pública de Gemini ni de que sea la misma aplicación con otra interfaz. Apple habla de una familia propia de 5 modelos. Los Apple Foundation Model 3, construidos conjuntamente con Google y adaptados para funciones, dispositivos y servidores de Apple. Hay un modelo local de unos 3.000 millones de parámetros, otro modelo local mucho mayor y especializado, y hay modelos para Private Cloud Compute. Hay uno dedicado a imágenes y hay un modelo cloud más potente para razonamiento complejo y uso de herramientas. 4 de esos modelos están optimizados para Apple Silicon. Y el modelo más exigente, que es el Cloud Pro, utiliza GPU de NVIDIA dentro de Google Cloud, pero ejecutándose bajo una ampliación de Private Cloud Compute controlada por Apple. Así que, si vamos a lo riguroso, y a lo técnico, y a la realidad, los nuevos modelos de Siri tienen base tecnológica de Gemini, pero Siri no es Gemini. Gemini aporta la genética del cerebro. Apple construye la memoria personal, los sentidos, las manos, las reglas, la interfaz y la cámara acorazada donde se procesa la información. Y hay otro detalle importante, y es que ChatGPT no ha desaparecido, y yo lo defendí durante mucho tiempo, y es que las extensiones habían llegado para quedarse. Las notas actuales de iOS 27 siguen mencionando expresamente la extensión de ChatGPT dentro de Siri. Apple tampoco ha explicado qué modelo responde cada tipo de pregunta. Sabemos que familias de modelos existen, pero no tenemos una tabla que diga esta petición le resuelve el modelo local, esta otra Cloud Pro y esta otra ChatGPT. Apple ni siquiera permite a los desarrolladores forzar qué variante concreta del modelo de Apple atiende una petición. Por tanto,
Cuando alguien afirma con total seguridad que una función determinada usa Gemini, Cloud Pro o ChatGPT, normalmente está rellenando con intuición, o por llamarlo de alguna manera, un hueco que Apple no ha documentado. Y para entender qué ha cambiado, pues hay que volver a junio de 2024. Apple enseñó una Siri que podía buscar en correos, mensajes, calendario, contactos y fotografías. Y en la demostración Siri encontraba los datos del vuelo de la madre del usuario. Comprobaba su estado, recuperaba un plan para comer mencionado en una conversación y calculaba el trayecto desde el aeropuerto. No era solo un chatbot que contestaba mejor, era un agente personal capaz de relacionar información privada y actuar dentro del sistema. Justo lo que Google a día de hoy está presentando, 2 años después. Apple se avisó durante la Keynote de que las capacidades más ambiciosas llegarían durante el año siguiente. Por eso no sería correcto decir que prometió tenerlo todo disponible con iOS 18. El problema llegó cuando esa visión futura se convirtió en un argumento de venta del iPhone 16. Y aquí yo creo que empieza el problema de todo. El teléfono se comercializó como construido para Apple Intelligence. De hecho, yo me lo compré, antes incluso de que estuviera disponible el primer paquete de funciones. Apple utilizó la Siri personal en publicidad y colocó algunas capacidades bajo un encabezado de Available Now o disponible ahora, mientras las aclaraciones sobre su llegada futura quedaban bastante menos visibles. Y investigando veo que la National Advertising Division, un organismo estadounidense de autorregulación publicitaria, concluyó que esa presentación no podía comunicar razonablemente que todas las funciones estaban disponibles, que las aclaraciones pues no eran suficientemente claras y que las afirmaciones no estaban respaldadas cuando se hicieron. Y Apple retiró permanentemente el anuncio de la Siri personal, esa famosa en la que estaba una actriz, que ahora mismo no me acuerdo de qué serie era, de Last of Us, puede ser, sí, creo que sí. Esto no demuestra fraude. Para afirmar fraude tendríamos que demostrar que Apple sabía en junio de 2024 que no podría cumplir y decidió engañar deliberadamente. De hecho, algunas personas lo piensan y lo opinan. Y bueno, cada uno puede opinar lo que puede opinar y estoy de acuerdo con que puede parecerlo. Esa prueba no existe tampoco públicamente, pero sí podemos decir algo muy duro y muy preciso. Apple no engañó al imaginar aquella Siri. El engaño estuvo en reducir comercialmente la distancia de un prototipo futuro y el producto que estaba vendiéndose en ese momento. Vendió el recorrido feliz de una demostración que si solo quedara terminar el producto, después descubrió que no tenía que pulirlo, tenía que reconstruirlo. Es decir, desde cero. Esto también es importante, porque Apple Intelligence no era una presentación completamente ficticia. El informe técnico publicado en 2024 describe un modelo de unos 3.000 millones de parámetros para funcionar en el dispositivo y otro modelo mayor para Private Cloud Compute. También describe como adaptadores especializados para resumir, reescribir o responder, además de entrenamiento específico para utilizar las herramientas. El modelo de servidor se entrenó desde cero, con unos 6,3 billones de tokens usando 8.192 TPUs de Google Cloud. Y esto lo apunto porque es información que se puede encontrar. El modelo local utilizó otras 2.048 TPUs. Y aquí hay un dato curioso. Apple ya dependía de infraestructura de Google para entrenar sus modelos mucho antes del acuerdo público con Gemini. Pero utilizar TPUs de Google no significa utilizar Gemini. Igual que escribir un documento en un Mac no convierte el texto en propiedad de Apple. Era infraestructura de cálculo para modelos diseñados por Apple. Es decir, Apple era el que estaba diseñando esos modelos. Y merece la pena explicar algunos conceptos porque ayudan a comprender qué estaba intentando hacer la compañía. El entrenamiento inicial es la fase en la que un modelo procesa enormes cantidades de texto, código o imágenes para aprender patrones y relaciones. No memoriza simplemente billones de palabras, ajusta miles de millones de parámetros intentando predecir qué viene después y construyendo representaciones del lenguaje y del mundo. Y después de eso, pues llega el postentrenamiento. Un modelo preentrenado puede completar el texto, pero no necesariamente sigue bien una instrucción. Utiliza una herramienta o sabe cuándo debe negarse. En esta fase se le enseña a comportarse como asistente mediante ejemplos, preferencias humanas, datos sintéticos y aprendizaje por refuerzo. Y luego, después de todo esto, tenemos la destilación, que fue esencial para Apple porque necesitaba introducir capacidad dentro de un iPhone.
Y a mí me costó entender todo esto. En 2024, Apple partió de un modelo propio de unos 6.400 millones de parámetros y lo redujo y utilizó sus predicciones para enseñar a un modelo de 3.000 millones. Es como si un profesor, para que nos entendamos, mostrara al alumno pequeño no solo la respuesta correcta, sino la forma en la que distribuye sus posibilidades. Apple atribuyó a esta técnica mejoras considerables en pruebas de conocimiento y matemáticas. Y es que destilar no es como comprimir un archivo, es intentar transferir parte del conocimiento o del comportamiento, mejor dicho, sí, yo creo, del comportamiento de un modelo grande a otro mucho más barato de ejecutar. Y también estaba la parte de los adaptadores, porque Siri no era un único modelo que lo supiera hacer todo. Apple utilizaba pequeños módulos, que creo que se llaman LoRa, que modifican temporalmente el comportamiento del modelo base para una función concreta. Es decir, eran como micromodelos que se podían especializar en tareas concretas. Uno especializado en resumir, otro en reescribir, otro en producir una respuesta breve y así de esa manera. Eso ayuda a entender por qué la primera Apple Intelligence parecía como una colección de trucos separados. Es decir, técnicamente en buena medida lo era. Un modelo base con pequeños especialistas que se cargaban según la tarea. Para que todo esto cupiera en el dispositivo, obviamente Apple aplicaba cuantización, reduciendo la precisión con la que almacenaba los parámetros. Y en 2024 el modelo utilizaba aproximadamente 3,7 bits por peso. En la generación siguiente, Apple llegó a modelos cercanos a 2 bits por peso. Y finalmente estaba el contexto personal. Apple no pretendía entrenar el modelo con todos tus correos, con tus fotos o tus mensajes. Para eso utilizaba esa función que presentaron de el índice semántico. ¿Qué es lo que debía hacer el índice semántico? Pues localizar la información relevante y entregársela únicamente para la petición concreta. Es como parecido a permitir que alguien consulte una carpeta cuando la necesita en vez de obligarlo a memorizar como todo el archivo personal. Para actuar estaban los app intents y los esquemas. Una aplicación describe de manera estructurada, y eso son los app intents, qué cosas tiene, qué acciones permite, como enviar un mensaje o añadir una fotografía a un álbum, crear una nota o yo qué sé, iniciar una ruta. Y el modelo no debería mirar la pantalla y pulsar a ciegas, debería generar algo parecido a enviar mensaje con un destinatario y un contenido. Y el sistema tendría que validar los argumentos, los permisos y las confirmaciones. Por tanto, podemos decir en este momento que la arquitectura existía. El problema era conseguir que todas esas piezas funcionaran juntas con suficiente fiabilidad. ¿Y por qué nadie había resuelto entonces esto? Un chatbot puede equivocarse y darte una respuesta mediocre. Un agente puede enviar un mensaje a la persona equivocada, comprar algo que no quiere o modificar un archivo importante. La Siri presenta en 2024 debía comprender una petición ambigua, decidir qué información necesitaba, buscarla en varias aplicaciones, interpretar la pantalla, pedir datos adicionales si faltaba algo, elegir una acción, ejecutarla y saber cuándo detenerse. Y todo eso sin inventar la información. Y cuando te pones a indagar los papers publicados alrededor de aquella keynote, muestran lo lejos que estaba la industria. Y buscando información para documentar un poco más, en OS World los humanos completaban más del 72% de una colección de tareas informáticas reales y el mejor agente alcanzaba alrededor del 12%, de un 72 a un 12. En Android World, publicado poco antes de la WWDC 2024, el mejor sistema completaba aproximadamente el 30% de 116 tareas sobre aplicaciones Android. Y 2 meses después de la presentación, investigadores de la propia Apple, que esto es lo más fuerte, publicaron Tool Sandbox, un entorno diseñado justamente para evaluar conversaciones con herramientas, estados y dependencias. Y es que los modelos se equivocaban cuando faltaba información, convertían mal expresiones como mañana por la tarde e inventaban argumentos o herramientas. Por lo tanto, Apple muestra en junio una Siri capaz de encadenar información y acciones personales, pero en agosto, es decir, junio, julio, agosto, sus propios investigadores publicaron un benchmark que evidenciaba que ese tipo de tarea seguía siendo difícil incluso para los modelos más avanzados. Eso no prueba que la demostración fuera falsa, pero sí demuestra que Apple estaba prometiendo transformar un problema abierto de investigación
en una función de consumo sin enseñar métricas de fiabilidad. Y además anunciar smartphones y productos que tendrían estas funciones, que es lo más llamativo. La competencia tampoco tenía el conjunto completo, o sea, estaba presentando algo que no existía. En ese momento, Google Bart ya podía combinar información de Gmail, Drive, de Maps, vuelos y hoteles. Y Project Astra entendía vídeo y mantenía conversaciones visuales, pero Google lo definía como un prototipo. Y en ese momento teníamos GPT-4o, que había demostrado una conversación por voz impresionante. Pero el nuevo modo todavía no estaba disponible ampliamente y no tenía las llaves del teléfono tampoco. Samsung entregaba traducción, resumen, edición y Circle to Search, pero no un agente personal unificado, que eso está ahora mismo llegando y todavía no ha llegado a los teléfonos. Y en 2024 las piezas existían pero separadas. La demostración de Apple no era extraordinaria, porque nadie hubiese imaginado sus funciones. Era extraordinaria porque nadie había conseguido que todas funcionasen juntas y acertaran todos los días. Y entonces, ¿a qué llegamos? ¿Qué es lo que ha construido ahora Apple? Pues después de los retrasos, Apple dejó de intentar reparar aquella primera arquitectura y la tiró abajo por completo. Y reconstruyó el sistema. Y en enero de 2026 llegó el acuerdo con Google. La nueva familia de Apple Foundation Model 3 tiene 5 modelos especializados y el más llamativo en el dispositivo es el 3 Core Advanced, que es un modelo de unos 20.000 millones de parámetros que no se carga entero en la memoria. Es decir, el modelo completo permanece como en la memoria flash y dependiendo de la petición, pues un bloque pequeño selecciona y carga entre 1.000 y 4.000 millones de parámetros. Apple llama a esta técnica Instruction Following Pruning y la idea es evitar que un modelo gigantesco ocupe toda la memoria del teléfono, porque no necesitas despertar todo el cerebro para cada petición. Cargan los especialistas que parecen adecuados para esa instrucción. Esto también introduce una diferencia entre dispositivos. Ser compatible con Siri AI no significa necesariamente recibir el mejor modelo local. Los equipos más nuevos y con más memoria pueden utilizar capacidades avanzadas que otros dispositivos compatibles tendrán que resolver de otra forma. En la nube Apple tiene un modelo general y Cloud Pro para las tareas más complejas. Y este último funciona, pues, como dije antes, en GPUs de NVIDIA dentro de Google Cloud. Pero Apple afirma que conserva el control del software y que el dispositivo solo confía en versiones verificadas criptográficamente. Private Cloud Compute también ha evolucionado y es que la documentación de 2026 ya describe agentes multivuelta, llamadas herramientas, reutilización cifrada de memoria temporal y tokens de razonamiento cifrado que regresan al dispositivo. La clave necesaria para recuperar ese estado permanece bajo el control del dispositivo. Y esto no significa que ningún dato salga nunca. Si Siri tiene que reservar algo o consultar un servicio externo, ese proveedor necesita recibir la información imprescindible. La promesa de Apple es limitar que sale, impedir que pueda vincularse fácilmente con el usuario y evitar que Apple conserve o que pueda inspeccionar el contenido. Y hoy, a día de hoy, por fin, Siri AI se puede probar fuera de una Keynote. A fecha de esta grabación, el 17 de julio de 2026, la beta pública de iOS 27 ya está en circulación fuera de la Unión Europea y Apple presenta una Siri conversacional capaz de buscar en mensajes, correos, fotos y comprender lo que aparece en pantalla, consultar la web y realizar acciones en aplicaciones. También existe una aplicación propia de Siri que tiene el historial de conversaciones sincronizado mediante iCloud y que hay varias formas de probarlo. No lo voy a decir aquí, pero bueno, se puede buscar por internet cómo probar esta Siri AI. Pero al final sigue siendo una beta y las notas oficiales dejan claro que el problema de fiabilidad pues no desaparece. Además, Apple reconoce casos en los que envía fotos, puede aplicar la acción a todas las fotos mostradas y no solo a las seleccionadas. Casos en los que puede elegir un contacto incorrecto, problemas al abrir el ítem adecuado, conversaciones que desaparecen de la aplicación, fallos en recordatorios, en mail o en CarPlay. Y eso no convierte a la nueva Siri en otro fracaso, porque es una beta y precisamente pues para eso existen. Y habrá que darle el tiempo que merece y ya se juzgará cuando sea presentado. Pero demuestra que el obstáculo de 2024 sigue siendo el mismo. No basta con que el modelo sea inteligente, sino que tiene que acertar con personas, con objetos, permisos y estados concretos miles de veces.
Y la diferencia de aquel momento a este positiva es que esta vez Apple sí la llama beta desde el principio, ya no la vende como una experiencia terminada. Después de 2 años, al menos la comunicación parece más honesta. Y quería acabar este episodio con algo muy importante para todos aquellos que llaman a Siri Gemini, vamos. Y el aspecto más interesante de toda la estrategia, ¿no? En 2026, Apple ha abierto su Foundation Model Framework para que distintas inteligencias puedan utilizar una interfaz común. Un desarrollador puede crear una sesión y respaldarla con el modelo local de Apple, Private Cloud Compute, un modelo propio mediante Core AI o MLX, y próximamente paquetes de proveedores como Google o Anthropic. Apple incluso enseña a cambiar de modelo manteniendo la misma sesión, las herramientas y una representación común de la conversación. Y se ha visto en distintos vídeos en YouTube o en otros sitios a través de los talleres o las charlas que imparte Apple cómo se puede hacer todo esto. Pero debemos distinguir dos cosas. Esto está documentado para aplicaciones de terceros. Es decir, no es una opción de ajustes que permite al usuario convertir Claude o ChatGPT en el cerebro de Siri. Y tampoco demuestra que Apple pueda reemplazar mañana todos sus modelos internos sin volver a entrenar, evaluar y ajustar todo el sistema. Los modelos no son piezas perfectamente equivalentes. Cambian el contexto que admiten, su capacidad visual, las herramientas que saben, la latencia, el coste y al final el tema de las garantías de privacidad. Lo que sí demuestra es una dirección arquitectónica, y aquí es donde yo quiero llegar. Y es que Apple está intentando separar la inteligencia generativa del producto del resto. Es decir, el modelo comprende y propone, pero el índice de Spotlight encuentra tu información, los app intents describen las acciones disponibles y el orquestador decide qué contexto y qué herramientas entrega. El sistema gestiona permisos y confirmaciones, y Private Cloud Compute protege la ejecución remota. Y la interfaz de Siri al final también mantiene la relación con el usuario, ¿no? Apple lo que ha hecho reemplazable es el cerebro lingüístico de una aplicación, no el sistema nervioso de Siri. Y si mañana aparece un modelo mejor que Gemini, pues Apple podría sustituir o mezclar la capa de razonamiento sin pedir a cada aplicación que reconstruya las entidades, las acciones y los permisos. Y eso no sería instantáneo, pero sería mucho más sencillo que rehacer toda la plataforma. Y aquí puede estar el verdadero acierto de Apple. Quizás la compañía ha aceptado que no necesita tener siempre el mejor modelo del mundo, porque no se necesita para todo. Necesita controlar la capa que conecta cualquier modelo con nuestros datos personales y con las acciones reales del sistema. Si los modelos se convierten en una materia prima intercambiable, Apple puede ganar sin fabricar siempre el motor más potente. Pero si la ventaja permanece concentrada durante años en Google, OpenAI o Anthropic, Apple corre el riesgo de alquilar para siempre la inteligencia central de su producto más importante. Y esto, queramos o no, es un riesgo. Y ahora llegamos a la situación que nos afecta directamente. En la Unión Europea, Siri AI no tiene fecha para el iPhone. No llegará inicialmente con iOS 27 ni con iPadOS 27. Tampoco estará en el Apple Watch porque depende del iPhone. Y sí puede estar en macOS y visionOS, pero bueno, visionOS tampoco se puede vender aquí. Y inicialmente en inglés, aunque no dudo que esto va a estar preparado en cualquier otro idioma. De momento lo que se está comentando es que seguramente sea por problemas de cómputo que no llegue a otros idiomas. Pero, como digo, fuera de la Unión Europea, iOS 27 llega en otoño, pero Apple sigue diciendo que Siri AI estará disponible como beta. No existe una fecha oficial para una Siri AI 1.0 considerada terminada y eso, es decir, solo llega fuera de la Unión Europea, que me expresé mal. Dentro de la Unión Europea, pues no tenemos fecha. En Europa la discusión nos gira principalmente alrededor del AI Act. El conflicto es la ley de mercados digitales y su obligación de interoperabilidad. Y Apple afirmó haber propuesto una capa llamada Trusted System Agent, que es el intermediario que al final lo que hacía es que controlaba qué pueden ver y hacer los asistentes externos. Quería desplegar esa solución gradualmente durante 18 meses, pero la Comisión Europea lo rechazó directamente. Al final la Comisión Europea cuenta una historia completamente distinta. Dice que nada en la ley impide lanzar Siri y que retirarla es una decisión de Apple y que la compañía no presentó una solución concreta. Aunque últimamente lo que se comentaba ayer es que Google podría ya tener un tiempo
que le han servido para llevar los otros asistentes a los teléfonos Android, ¿no? Acaba de establecer para Android medidas destinadas a que asistentes alternativos puedan activarse por voz y realizar acciones dentro de aplicaciones con permiso del usuario. Y el planteamiento al final contempla salvaguardas y controles de seguridad. Y bueno, la conclusión al final es, entonces, ¿cuándo llega de verdad? Fuera de Europa, la beta pública ya existe en inglés y el sistema operativo final llegará previsiblemente en otoño, pero Siri AI seguirá etiquetada como beta y Apple no ha prometido cuándo dejará de serlo. Tendremos que ser optimistas. Sobre el futuro, al final veo tres posibilidades. La primera es que Siri crezca aplicación por aplicación. Las acciones estructuradas de los App Intents serán el camino principal y su utilidad dependerá de que los desarrolladores describan bien sus datos y las funciones. Y tampoco controlará todo de forma mágica desde el primer día. La segunda es que Apple se convierta en un enrutador de inteligencia. Es decir, que las peticiones sencillas y privadas puedan ejecutarse localmente y las complejas pues a Private Cloud Compute, y algunas utilizan modelos más potentes o servicios especializados. Y el usuario quizás no sepa qué modelo ha respondido tampoco. Igual que hoy no sabe qué servidor ha procesado una fotografía o ha llevado un trabajo más complejo. Y la tercera es que Europa obliga a convertir el asistente predeterminado pues, en una elección real. Podríamos acabar con una capa de permisos del sistema accesible a Siri, a Gemini, a ChatGPT o Claude como extensiones también, y el iPhone controlaría las reglas y las confirmaciones, pero el usuario elegiría qué inteligencia utiliza esas capacidades. Al final sería irónico porque Apple podría terminar construyendo no solamente la nueva Siri, sino la infraestructura que permite que sus competidores actúen dentro del iPhone. Y quizás por eso la pregunta, ¿es Siri AI realmente Gemini? Se queda corta. Porque si el linaje de sus nuevos modelos es Gemini, negarlo sería jugar con las palabras. Pero Siri es algo más amplio. Modelos de Apple construidos con Google, un orquestador, el índice privado de Spotlight, los contratos de acciones de las aplicaciones, los permisos, la interfaz y Private Cloud Compute. Es todo una estructura, una infraestructura. Entonces, ceñirnos al modelo, a cómo ha conseguido a través de los Foundation Models basados en la tecnología de Google llegar hasta esto, pues a mí me parece reduccionista y sinceramente si realmente se puede cambiar ese cerebro, lo que Apple ha construido no es Gemini, hay que ser honesto. Durante 2 años hemos preguntado si Siri tendría un modelo tan inteligente como Gemini o ChatGPT, y puede que esa no fuera la pregunta realmente importante. La pregunta era, ¿quién iba a construir una capa capaz de conectar cualquier inteligencia artificial con nuestra vida digital sin entregarle las llaves de todo? Puede que Apple lo consiga, pero pinta que va a tener que entregar las llaves a todo hijo de vecino. Entonces, lo importante realmente es que cuando le pidamos a Siri una cosa cotidiana, entienda exactamente a qué nos referimos, utilice la información correcta, nos pida permiso cuando deba hacerlo y complete la acción sin que tengamos que revisar todo detrás. Porque un buen modelo puede impresionarte durante una demostración, pero un asistente de verdad tiene que ganarse tu confianza todos los días. Gracias por escuchar este nuevo episodio y nos escuchamos en el próximo. Adiós.